Amigos oyentes y hermanos en Cristo, vamos a leer las Sagradas Escrituras para comenzar una nueva meditación en la palabra de Dios. Y para ello tenemos que leer el Evangelio según Mateo, el capítulo 25. Y vamos a leer los primeros 13 versículos. Dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Que Dios el Señor bendiga el inicio de las reflexiones que vamos a hacer de la parábola de las 10 vírgenes. Quiero dar énfasis al último versículo leído. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aunque esta parábola halla su ubicación después del cumplimiento del capítulo 24, porque comienza la parábola: entonces el reino de los cielos será. Entonces, ¿cuándo entonces? Después de todo lo que dice el capítulo 24, que es una descripción de la semana 70 de Daniel, es decir, la semana que está vaticinada en Daniel 9:27, la tribulación, la época de tribulación que va a sobrevenir para probar a los hombres que moran en la tierra. Pese a que esta expresión, el Hijo del Hombre, tiene que ver con la venida del Señor en gloria, ya con la iglesia que viene del cielo con Él, para que el Señor enjuicie a las naciones y dé inicio a su reino milenario. Sin embargo, podemos hallar un parecido y debemos aplicarlo ahora a la venida del Señor también por la iglesia, rescatando esto: no sabéis el día ni la hora. Muchos tratan de poner fechas a la venida del Señor, otros tratan de hallar profecías que se están cumpliendo. No, la venida del Señor es inminente. No requiere de cumplimiento de profecías de diversa naturaleza. Las profecías que identifican el tiempo cercano para la venida del Señor en gloria como el Hijo del Hombre, sí, están en las Escrituras. Pero la venida del Señor por la iglesia es un acontecimiento inminente, de un momento a otro. No se tendrá que escuchar cuando el Señor venga por la iglesia el anuncio: «He aquí el esposo viene, salid a recibirle». No habrá tal anuncio, porque el Señor vendrá de un momento a otro y nuestra transformación será en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. Bien,
Las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes forma parte de las 12 parábolas del reino de los cielos que se encuentran en el Evangelio de Mateo. 7 de esas parábolas están en el capítulo 13. De las 12, 7 están ahí. Luego está la parábola de los 2 deudores en el capítulo 18. En el capítulo 20 tenemos la parábola de los obreros de la viña. Después en el capítulo 22 tenemos la parábola de la fiesta de las bodas. Y en el capítulo 25, que hoy leímos, encontramos la parábola de las 10 vírgenes y de los talentos. Empezamos por aclarar que el reino de los cielos no es la iglesia. El reino de los cielos no es la iglesia. El reino de los cielos es un tema aparte, un tema profundo y precioso, pero no estamos ahora para entrar a dar detalles sobre ese tema. Por lo que estas parábolas, o la parábola de las 10 vírgenes y las que están a continuación, no son una alusión a la iglesia. Sin embargo, arrojan solemnes lecciones que, si las pasamos por alto y dejamos de lado las valiosas aplicaciones que se deben hacer, perderíamos valiosos tesoros de enseñanzas. En la medida que desarrollemos el tema, habrá más luces al respecto. Esta parábola nos enseña la necesidad imprescindible de una verdadera conversión. Las vírgenes prudentes o sabias son las que, habiendo nacido de nuevo, poseen el Espíritu Santo. Las insensatas o necias, a pesar de tener las vasijas de la lámpara, no poseen el aceite, lo cual señala una profesión sin vida. Lo aclaro. Hoy, donde usted va, todos los que encuentra son cristianos. Salones, edificios, carpas, están llenas. Todos son cristianos. Pero sin duda, solo el Señor sabe cuántos de verdad están ahí porque han nacido de nuevo y cuántos están ahí porque simplemente han hecho una profesión y no tienen la vida de Cristo en sus vidas. Aquí las vírgenes todas tienen una profesión cristiana. Todas las 10 manifiestan esperar al esposo, pero solo las que poseen el aceite se hallan preparadas en verdad para recibirle en su venida. Por lo que leemos el final, las demás son excluidas y quedan afuera. Solemne advertencia para aquellos que están por estar, porque les gusta, y han convertido de su permanencia entre el grupo de redimidos como estar dentro de un club. Y los redimidos están permitiendo que la iglesia se convierta en un club y no están cuidando de mostrar al mundo la luz de Cristo en su integridad y en la santidad que le corresponde. El apóstol Pablo escribía a los hermanos, a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículo 17, estas palabras: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, más bien sed entendidos. Aquí tenemos algunas advertencias y algunas aclaraciones que no podemos pasar por alto, resumiendo parte de la parábola. Primero, la apariencia
no basta. ¿Por qué digo esto? Porque según la parábola planteada por el Señor, aún las insensatas eran conocidas por vírgenes. Cuando la gente las veía decían, ahí están las 10 vírgenes. Tenían apariencia. Pero ¿sabe una cosa, mi amigo? Una apariencia exterior sin tacha, pero por dentro vacías de la vida de Cristo. Algunos procuran mostrar una apariencia que los identifique con los cristianos, pero por dentro no hay la vida. Están huecos, no tienen al Espíritu Santo. En segundo lugar, la asociación no salva. Según el verso 1, las insensatas y las prudentes están juntas. Como a tanta gente le gusta la compañía de los creyentes, le gusta la compañía, el estar con los verdaderamente salvos. Pero ¿sabe una cosa, mi amigo? Si usted no es salvo y le gusta la compañía de los creyentes, va a llegar el día que va a ser separado cuando Cristo venga. No va a quedar siempre con aquellos con quienes no tiene la vida de Cristo en el corazón. En tercer lugar, la buena intención no es suficiente. ¿Por qué digo la buena intención? Porque las vírgenes salen con las otras a recibir al esposo. Dice el versículo 1, las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. Había la intención muy buena. Imitaron a los creyentes, a las verdaderas, pero no son iguales. Así que la buena intención no es suficiente. En cuarto lugar, la profesión no es todo. Dice el verso 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. La profesión prudente, sabia, se provee del aceite. Es como dice el apóstol Pedro en Hechos, el capítulo 11, en el versículo 18. Es un arrepentimiento para vida. Esa es la provisión sabia, el arrepentimiento para vida, el confiar en la obra perfecta del Señor Jesucristo. En quinto lugar, no basta conocer el Evangelio, no basta conocer la doctrina de la venida de Cristo. Es necesario conocer a Cristo y ser conocidos de Él. Porque llegará el momento cuando el Señor va a tener que decir a algunos, de cierto os digo que no os conozco, como dice el versículo 12. Muchos conocen de memoria los textos bíblicos, conocen y cantan hermosos los himnos, conocen quiénes van a las reuniones, quiénes están en tal o cual condición. Conocen mucho, pero no conocen a Cristo como su Salvador personal y no son conocidos de Cristo. Y por último, no habrá una segunda oportunidad. Se durmieron cuando debían preocuparse en suplirse de aceite antes que viniese la noche. Luego se cerró la puerta. Dice el versículo 10, se cerró la puerta, dejándolas afuera. Y yo comparo este lugar de estar fuera con lo que dice en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, el versículo 13, en la parábola de la fiesta de las bodas. Entonces el rey dijo a los que servían,
atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto no es una cuestión retórica, una cuestión quimera, una cuestión de amenazas. Es lo que dice el Hijo de Dios. Muchos van a quedar fuera y no tendrán una segunda oportunidad. A veces las religiones, para negociar y mercantilizar con las personas, les dan esperanzas de que van a ir a la eternidad. A veces, si no van al cielo, tampoco van al infierno, van a un estado medio, van al purgatorio. Todavía se las puede, pagando aquí en la tierra, la familia se los puede sacar del purgatorio y despacharlos al cielo. ¿Quiénes son los seres humanos para salvar un alma que ya está definitivamente por ella misma haber elegido su estado para la eternidad? Aquí, ahora, es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. No hay una segunda oportunidad. Dios hable y hable fuertemente a aquellos que están entreteniéndose como las 5 vírgenes insensatas y que hasta el momento no tienen el aceite, el Espíritu Santo en el corazón. Que Dios les dé la sabiduría para quebrarse ante el Señor y confesarle sus pecados. Hay mucho todavía para aprender de la parábola de las 10 vírgenes y vamos a continuar en adelante.